¿Qué mueve a la gente? ¿Banderas? ¿Oro? ¿Ejércitos? No. Las historias. Nada es más poderoso que una buena historia. Muchos que sois fanáticos de Juego de Tronos reconoceréis estas palabras en boca de Tyrion Lannister en el último capítulo. Y esa frase encierra una verdad muy profunda, porque es verdad, las historias son poderosas. ¿Pero por qué son poderosas? Todos nosotros estamos continuamente exponiéndonos a historias a través de series, películas, libros, novelas de distintos géneros. Así que nos importa saber qué poder tienen las historias sobre cada uno de nosotros. Y os voy a contar una pequeña anécdota personal acerca de cómo una historia de ficción me cambió la vida. Yo había terminado el bachillerato y tenía solo dos cosas claras: que quería estudiar periodismo y que quería hacerlo en España. Mi padre no estaba muy de acuerdo porque el pobre, con toda la razón, porque había sido un desastre de estudiante durante la secundaria. Vamos, que nadie podía apostar un duro por mí. Y entonces, pues ante la negativa de mi padre, pues yo bajé los brazos. Me resigné y dije, bueno, pues voy a intentar estudiar una carrera que sea afín al negocio familiar, que sea útil. Y empecé administración de empresas con muy poco entusiasmo. Cuando cursaba el primer semestre iba a clase y de repente en una intersección con el rabillo del ojo alcancé a ver que venía un coche en contravía a toda velocidad y se incrustaba contra mi puerta. Perdí la conciencia. Lo siguiente que recuerdo es estar sentada en una sala desconocida con una señora amabilísima que me ofrecía agua y me preguntaba cómo estaba. Y entonces yo, obviamente, ¿qué le iba a decir? Que me encontraba fatal, me dolía todo. Vamos, por dolerme me dolían hasta las pestañas. Y en ese momento yo no sabía si a lo mejor tenía algún daño grave, una hemorragia interna, yo qué sé, un poco peliculera también, ¿no? Pero de verdad me lo planteé. Y recordé en ese momento una historia, en concreto una parábola. Para los que sois cristianos, católicos, seguramente os suena la parábola de los talentos. Para los que no os suena, pues os la voy a resumir muy brevemente. Un señor tenía 3 siervos, lo llama y les dice que se va de viaje. A uno le entrega 5 talentos, al otro le entrega 2 talentos y al otro le entrega 1, a cada uno según su capacidad. Y se va. En cuanto se va, el primero sale a negociar con sus 5 talentos y gana otros 5. Lo mismo hace el segundo. Negocia 2, gana 2. Pero el tercero, no se le ocurre mejor cosa que coger el talento, hacer un huequito en la tierra y enterrarlo. Después de mucho tiempo, vuelve el señor y les pide cuentas. Entonces el que había recibido 5 le dice, pues mira, he negociado tus 5, he ganado otros 5, aquí tienes lo que es tuyo. El que recibió 2, lo mismo. Y el rato que llega, el tercero le dice, yo sé que tú eres un señor duro y que cosechas donde no siembras, así que me dio miedo. Y lo que hice fue enterrar el talento en la tierra, así que aquí tienes lo que es tuyo. El señor, enfadado, le dice, eres un siervo malo y perezoso. Por lo menos lo que podrías haber hecho es ir y dejar el pinche talento a los banqueros para que cuando yo volviese tuviese lo mío más los intereses. Con esto no os estoy diciendo que tenéis que salir de aquí corriendo a abrir una cuenta de ahorros en ningún banco, ¿eh? Simplemente lo que yo pensé en ese momento es que me identificaba mucho con aquel siervo de un talento. Me había resignado,
no había luchado más por mi sueño, estaba enterrando el talento. Y en ese momento hice una decisión conmigo mismo que si salgo de esta, si no me muero de algo o de aquí a llegar a la ambulancia, voy a cambiar. Voy a hacer hasta lo imposible por cumplir mi meta. Y efectivamente, cuando me recuperé, en secreto, apliqué a una universidad española, me aceptaron y ya con la carta de admisión, pues mi familia decidió que lo mejor era dejarme ir. No solamente estudié periodismo, además pude estudiar filosofía, encontré mi vocación literaria como poeta. Esa parábola me cambió la vida para siempre. Normalmente pensamos en las historias exclusivamente en términos de entretenimiento. Me entretienen más, me entretienen menos, me gustan más, me gustan menos. Sin embargo, las ideas tienen el poder de cambiarnos, no solamente de entretenernos. Pueden cambiar, modificar nuestra identidad personal, para bien o para mal. Las historias de ficción refiguran nuestra manera de entendernos a nosotros mismos, de entender a los demás y de entender el mundo que nos rodea. Cuando cursaba el doctorado en filosofía, estudié precisamente este tema en un filósofo muy influyente del siglo XX que se llama Paul Ricoeur. Y Ricoeur justamente se interesa en el tema de cómo las historias inciden en la identidad personal. Esa continuidad entre relato y vida es interesante y tiene muchas consecuencias. ¿Cómo inciden las historias? En primer lugar, nos ayudan a comprender un concepto tan complejo y tan abstracto como es el tiempo. San Agustín decía en sus confesiones, si me preguntas qué es el tiempo, lo sé, pero si lo tengo que explicar, no lo sé. Las historias nos ayudan a tomar una serie de acontecimientos sucesivos, inconexos entre sí, y darles un sentido unitario. No en vano, muchísimas veces hablamos de nuestra historia de vida, de la historia de nuestra vida. Por otra parte, las historias nos ayudan a comprender mejor algo que es muy connatural a nosotros mismos, que es las acciones. Cuando nos enfrentamos a una buena historia, vemos cómo se desarrollan en el tiempo esas acciones y toda su red conceptual, motivos, propósitos, consecuencias. También conocemos personajes, conocemos su psicología, conocemos sus actitudes, conocemos sus reacciones, conocemos sus emociones, conocemos el entorno en el que viven, cómo reaccionan, cómo se mueven en ese entorno social, político, cultural. Por otra parte, hacemos un ejercicio de imaginación creadora. Y eso tiene una doble versión. Por una parte está la imaginación creadora que reconocemos en el autor. Ese señor que ha dedicado su tiempo a meter en una trama una serie de elementos para formar una historia. Pero por otra parte está también nuestra interpretación de la historia, que también es creativa. Especialmente cuando leemos, esto se da menos cuando estamos ante una pantalla, pero especialmente cuando leemos, nos zambullimos en la obra, vivimos dentro de la obra. Nos codeamos con los personajes, sufrimos con sus emociones, nos sorprendemos con las peripecias que pasan. Ampliamos nuestra experiencia. Y con esa nueva experiencia volvemos al mundo de la vida.
con un aprendizaje renovado, ampliado, acerca de la experiencia humana. Me diréis que todo esto que os he contado es filosofía, en el término tan peyorativo con que se usa desgraciadamente, ¿no? Pero os cuento que todo esto que os he dicho, perdón, me he saltado una parte. Es súper importante cuando el lector ejerce esta imaginación creativa y sale al mundo del lector, conecta el mundo de la obra con el mundo del lector. A esa conexión, Riquer lo llama apropiación. Por tanto, cuanto más y mejores historias leemos, mejores experiencias nos apropiamos. Tenemos una visión mejorada, intensificada de la vida. Pasamos de lo particular, limitado de nuestra experiencia humana, a la visión universal, verdadera, que nos ofrece las grandes obras de la literatura. Como os decía, filosofía bla bla, ¿no? Pues desde el punto de vista de la neurociencia, esto tiene mucho sentido. En 2004, Giacomo Rizzoli y su equipo de investigación descubren las llamadas neuronas espejo. Las neuronas espejo son un grupo de neuronas muy especiales. Tienen varias actividades simultáneas, todas respecto de las acciones. Lo que hacen es interpretar, simular, reconocer acciones propias y de otros. Y también tienen una importante labor en la comprensión lingüística de los verbos de acción. No de cualquier verbo, de los verbos de acción. Y cuando hablamos de comprensión lingüística también hablamos de narraciones y de historias. ¿Qué es lo que ve Rizzoli con su equipo de investigación? Pues resulta que esas neuronas se activan de la misma manera cuando yo actúo en primera persona que cuando observo actuar a otra persona. La misma acción, en primera persona o si la observo, o si me la cuentan. Por otra parte, en 2015, el doctor Uri Hasson hizo un experimento muy divertido. Cogió a un grupo de sujetos y los puso a ver una escena de la serie Sherlock de la BBC. Y luego ese primer grupo tenía que contárselo, todo eso que ellos habían visto en primera persona, tenían que contárselo a un segundo grupo que no lo había visto. Una vez que les contaron al segundo grupo, pues hicieron una comparación de neuroimagen en ambos grupos. Y resulta que tanto los primeros como los segundos se les iluminaba exactamente la misma zona cerebral, tanto los que vivieron la experiencia como a quienes les contaron la experiencia. Esto suena muy cercano a aquello que ya Riquer en los años 70-80 llamaba apropiación. El cerebro de ese grupo que vio o que escuchó la historia de la BBC interpretó esa experiencia de la misma manera en primera persona que si se lo contaron. Me diréis que no a todo el mundo le pasa esto de una manera así como tan brutal como me pasó a mí con el accidente, ¿no? Este proceso de apropiación no necesariamente se da de una manera tan evidente o tan brusca. Es un proceso de sedimentación.
Es una especie de reserva de experiencias, de paradigmas de acción que en cualquier momento pueden aflorar. Y hay un fragmento de un poema del gran Miguel Dors que dice algo parecido. Dice, aunque yo nunca sufrí del complejo de Freud, podemos estar seguros, yo desde luego lo estoy, de que en sótanos oscuros de nuestra vida consciente tenemos, parece broma, alojada mucha gente, desconocida que asoma de diferentes maneras cuando menos te lo esperas. Esto es lo que pasa con esa reserva de experiencia, de paradigmas que se va sedimentando a través de las historias de ficción de las que nos apropiamos. Finalmente, podríamos decir, no siempre podemos elegir nuestras propias experiencias. En cambio, sí podemos elegir las experiencias de las que nos apropiamos. Entonces, yo os voy a hacer una invitación. Os voy a poner un reto. Tratad de leer las mejores obras de la literatura universal. Haceros con lo mejor de la experiencia humana. Es que yo no leo. Bueno, no lee nadie, ¿eh? O sea, solo para que sepáis, en Ecuador, tristemente, es 1.5 libros per cápita al año lo que leemos. Es decir, con suerte terminamos de leer El Condorito. ¿Vale? Entonces, sé que lo que estoy pidiendo no es fácil. Pero os propongo algo. 15 minutos diarios durante 2 meses. Es decir, cread un hábito. Santo Tomás de Aquino decía, generar un hábito no es fácil. Es arduo, es esforzado, es desagradable. Ya con esto os he decepcionado ya del todo del reto. Pero, Tomás de Aquino nos da una visión muy esperanzadora, junto con Aristóteles, que tenía exactamente la misma opinión y que también la psicología corrobora. Cuando repetimos una acción, en este caso la acción de leer, durante un tiempo razonable, de manera sostenida, ese desagrado, ese esfuerzo, se convierte en algo estable, fácil y placentero. Las historias son como las amistades. Pueden ser leales o pueden ser traicioneras. Hay un montón de libros, un montón de obras espectaculares esperando entablar amistad con vosotros. No les dejéis abandonaos en la fría soledad de una estantería. Muchas gracias.